Buenos días, mi nombre es Sergio González, soy estudiante de la Universidad La UNAD. Estoy en el programa de Ingeniería Ambiental y el día de hoy les voy a hablar sobre la resolución 0627 del 7 de abril del 2006, que tiene que ver con el ruido y el ruido ambiente. Esta resolución está compuesta por 6 capítulos, 5 anexos, y nos hablan, o está enfocada esta resolución a medir y a controlar el ruido en cada uno de los sectores que conforman las ciudades. El capítulo 1 habla de las disposiciones generales, tales como las definiciones, horarios tanto diurnos y nocturnos en los cuales se va a aplicar esta resolución, sobre los parámetros de medida, además nos indica las fórmulas para realizar el cálculo de corrección de decibeles. El capítulo número 2 tiene que ver con las emisiones de ruido. Establece los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido. Además, determina la necesidad de realizar pruebas estáticas y dinámicas a los vehículos y generar control en aviones y aeropuertos. En este capítulo hay algo muy interesante que habla sobre los parámetros de emisión de ruido. Hay una tabla dentro de la resolución, en este capítulo hay una tabla. En esa tabla nos muestra 4 sectores. En el primer sector habla sobre que el ruido no se debe realizar en ese sector, y ahí nos habla sobre hoteles, sobre hospitales. En el segundo sector encontramos lo que son hoteles, residencias, que el ruido es moderado. En el tercer sector encontramos urbanizaciones, sectores donde sí se puede hacer ruido, pero de forma muy moderada, como industrias o empresas. Y en el cuarto sector habla más que todo de una parte agrícola y pecuaria. En el capítulo número 3, en este capítulo encontramos acerca del ruido ambiente y establece los estándares máximos permisibles. La diferencia entre las emisiones de ruido y ruido ambiente es que la primera hace referencia a las producidas de manera individual por una fuente específica, mientras que las de ruido ambiente se entiende como las producidas de manera colectiva por medio de fuentes de un consumidor de un determinado sector. También en este capítulo encontramos una tabla muy similar a la tabla que encontramos en el capítulo 2, también con los mismos 4 sectores, pero los niveles de decibeles son distintos entre la tabla que encontramos en el capítulo 2 a la que encontramos en el capítulo 3. Los sectores siguen siendo muy parecidos, lo que conforma cada uno de los sectores es muy similar de la una de la otra. En el capítulo 4 se encuentra la información de equipos utilizados en las mediciones, su calibración, además de las condiciones meteorológicas que se necesitan para poder realizar las mediciones. Habla también de la información mínima que se requiere en el informe técnico que se desea presentar, y establece también los mapas ambientales y los planes de descontaminación. En el capítulo número 5 habla sobre las facultades y las competencias que se les otorgan a las autoridades para el seguimiento, control y sanciones que se pueden aplicar a las personas que incumplan con esta resolución. Las sanciones
se encuentran en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. En esta parte habla única y exclusivamente de sanciones que se les puede aplicar a personas que incumplan con la normativa. Y el capítulo 6 habla más que todo de disposiciones varias, de cómo esta resolución va de la mano o está articulada con normas internacionales o estándares internacionales de medición del ruido. Habla sobre los anexos, sobre que esta resolución cuenta con 5 anexos y cuál es la vigencia y la vigencia de esta ley. En los 5 anexos encontramos las definiciones, las determinaciones de los valores y ajustes, establecen los procedimientos de medición y da una propuesta de informe técnico e indica sobre los mapas de ruido y la presentación de resultados. Cuando yo estuve revisando, por lo menos en el anexo número 1, encontré que en este anexo van definiciones. Las definiciones son muy importantes tenerlas en cuenta, pues para poder entender un poco la resolución. Y acá en este anexo 1 encontramos por lo menos qué es lo que significa un decibel, qué es la emisión de ruido, los espacios públicos, los espacios privados, las frecuencias, las fuentes, los hertz, qué significa un hertz, los índices de ruido, los mapas de ruido, el medio ambiente, las motocicletas, los pitos, los niveles sonoros. Este anexo es muy importante tenerlo en cuenta porque nos da cada una de las definiciones que se van a tocar dentro de la resolución. En el anexo número 2 encontramos todo lo que es la determinación de los valores del ajuste K, donde nos hablan sobre cómo se ha ajustado ese valor K pues a lo nacional, entiendo yo. Y en el anexo 3 habla sobre los procedimientos de medición. Y en el anexo número 4 nos habla acerca de las propuestas de informe técnica y de medición de ruido. En esta encontramos pues una guía para poder hacer ese informe técnico cuando hagamos una medición de ruido. Y en el anexo número 5 encontramos los mapas de ruido, presentación de resultados, de cómo va a ser la manera en que se van a presentar los resultados. Entonces, muchas gracias, les agradezco por su tiempo. Voy a colocarles en pantalla